Los cannabinoides son un tema muy interesante porque parecen violar muchos de los conceptos que nosotros tenemos acerca de las diferencias entre el cerebro y el resto del cuerpo y entre los diferentes mediadores y mensajeros que tenemos. Entonces, el grupo de los endocannabinoides es un grupo recientemente nuevo, son de los últimos mensajeros en el cuerpo que se han descubierto. Sin embargo, esto no significa que no sean importantes. De hecho, los receptores a cannabinoides son los receptores más abundantes que existen en el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene más receptores para cannabinoides que para cualquier otro mensajero, cualquier otro neurotransmisor, hormona o lo que sea. Otra cosa especial es que estos son mensajeros lipídicos que pertenecen al grupo de los eicosanoides, muy similar o del mismo grupo de las prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas. Esto nos va a dar un poco del mensaje de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y en dónde. Muy similar a las prostaglandinas y todos los demás eicosanoides, van a ser mensajeros que están implicados de manera muy importante en la función del sistema nervioso, pero también en la función del sistema inmune. De manera que son mensajeros neuroinmunes por excelencia. Y vamos a tener principalmente dos endocannabinoides más comunes. Esta es la famosa anandamida y esta es la famosa 2-araquidonilglicerol, o 2-AG, 2-araquidonilglicerol. Y específicamente en el sistema nervioso va a ser un neuromodulador. ¿Qué quiere decir esto? En realidad no tiene funciones él solito, digamos, los endocannabinoides no hacen nada ellos solitos, que esto es también muy relativo porque sí tienen funciones, pero su principal función es modular la sinapsis de otros neurotransmisores. O sea, le van a decir a otros neurotransmisores y a otros grupos de neuronas y a otros grupos de otras cosas que trabajen más o, de manera más importante, que trabajen menos. Va a ser de las principales funciones. Entonces, en la familia de los endocannabinoides tenemos varios importantes, ya los mencioné, los más comunes, los que tienen más funciones son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Otros que no se ha caracterizado tanto para qué sirven o qué hacen en el cuerpo son la virodamina y la noladina, pero también se forman de manera normal en las células del cuerpo. Y los más importantes, o uno de los más importantes agonistas farmacológicos que tenemos, o sea, cosas químicas que nosotros damos y trabajan en estos receptores. Otra particularidad de los endocannabinoides es la formación. A diferencia de otros mensajeros y de otros neurotransmisores que se generan cuando nosotros queremos hacer algo, por ejemplo la dopamina cuando queremos movernos. Nosotros queremos movernos y eso hace que liberemos dopamina, digamos, tiene una función. Sin embargo, la formación de los endocannabinoides no va a ser formarlos para que suceda algo, sino que los formamos cuando algo ya sucedió. Me explico. Lo que va a pasar es que el primer paso para la formación de endocannabinoides es que esa célula o esa neurona ya se hayan activado. De manera que podemos entender que su función fisiológica es regular procesos que ya sucedieron. Es esto la famosa plasticidad neuronal y plasticidad de otros tipos de tejidos. O sea, una vez que ya se activó, lo que hacen los endocannabinoides es hacer que sea más fácil o más difícil volver a activarlo. Nosotros activamos a nuestras células y la respuesta normal y lógica de la activación de las células, que ya hemos revisado, es que aumente el calcio o se despolarice o que se active una proteína sinasa. Cada vez que nosotros le activamos de alguna manera alguna neurona con algún neurotransmisor o alguna hormona, algún otro tipo de célula, estas son las respuestas que tienen las células activadas. Ahora, ya que tenemos el aumento de calcio intracelular y la despolarización o la activación de una proteína sinasa, el punto clave o el punto en el que se van a juntar para formar los endocannabinoides va a ser la activación de una enzima llamada fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 va a ir cortando toda la membrana lipídica y va a ir liberando un mediador llamado ácido araquidónico. Este ácido araquidónico lo que va a ser el precursor, o sea, del que vamos a formar básicamente todos los eicosanoides. O
sea, las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, etc., y también los endocannabinoides. Este ácido araquidónico va a tener dos posibles destinos. Si nosotros activamos a nuestra célula con algo que aumente el AMP cíclico, o sea, con algo que estuviera acoplado a una proteína GS, entonces vamos a tener una vía de señalización particular. Entonces la vía de GS o del AMP cíclico va a activar una enzima llamada la N-araquidonil transferasa, que va a agarrar el ácido araquidónico que ya liberamos y se lo va a pegar a otros grupos como la etanolamina, y después la fosfolipasa D va a cortar todo lo que formamos para tener por fin la anandamida, que es básicamente ácido araquidónico más este grupo amida que no tenía antes. Y ya vamos a tener el primero de nuestros mensajeros. Por otro lado, en un camino completamente diferente, si esa célula fue estimulada con un receptor que estuviera acoplado a una proteína GQ, lo que va a pasar es que vamos a activar otra vía completamente diferente. Esta va a ser la vía del diacilglicerol y el inositol trifosfato. Recuerden, esta vía siempre hace que el calcio intracelular aumente, y ese va a ser el prerequisito para la formación de este segundo endocannabinoide. Entonces, en la vía que ya hemos descrito está la fosfolipasa C y otra enzima llamada diacilglicerol lipasa, que también es dependiente de calcio, como esta otra. Y lo que van a hacer estas dos es que toman el ácido araquidónico y le van a pegar un grupo glicerol, de manera que este mediador se llama 2-araquidonilglicerol. ¿Cuál va a ser lo importante de esto? ¿Cuál es lo importante? Que tengamos dos mediadores completamente diferentes y dos vías de señalización diferentes e independientes. Básicamente, por la farmacología, el 2-araquidonilglicerol va a ser el principal encargado de la regulación de las neuronas. Todo lo que sea neurona va a ser principalmente responsabilidad del 2-araquidonilglicerol. Mientras que la anandamida también es muy importante, pero su principal función va a ser en el sistema inmune y en la comunicación neuroinmune, además de glándulas y además de tejido reproductivo. Entonces la anandamida, digamos, es menos específica de las neuronas. Ahora, no quiero que me malinterpreten, ambas trabajan en el sistema nervioso central, ambas tienen importantes funciones en las neuronas como en el resto del cuerpo. Simplemente la anandamida es menos específica de cerebro y sistema nervioso, mientras que el 2-araquidonilglicerol es más específico. Pero comparten muchas de las funciones. Ahora, ¿cómo se van a eliminar? Una vez que ya tenemos a la anandamida, pues como teníamos el ácido araquidónico y le ponemos un grupo amida, vamos a usar una hidrolasa de la amida de ácidos grasos, FAAH en inglés. Y esto va a agarrar el ácido araquidónico, le va a cortar el grupo amida y ya tenemos grupo amida y ácido araquidónico otra vez para que este sea reutilizado, porque este es altamente importante, no podemos estarlo desperdiciando. Mientras que si lo que tenemos es el 2-araquidonilglicerol, simplemente le vamos a quitar el grupo glicerol a través de la monoacilglicerol lipasa, y otra vez tenemos el grupo radical, que es el glicerol, y el ácido araquidónico por otra parte. Y esto puede generar varios ciclos de creación y destrucción de estos mismos endocannabinoides. Ahora, por su naturaleza lipofílica, esto también hace que sean muy diferentes a los neurotransmisores clásicos que ya habíamos visto. Vimos especialmente en dopamina o en serotonina que tú podías consumir una gran cantidad de aminoácidos precursores. Por ejemplo, tú consumes mucho triptofano y eso genera serotonina en el cerebro, pero el hecho de que yo coma triptofano no asegura que ese triptofano llegue al cerebro y se convierta en serotonina. De manera que lo que yo como no tiene una relación directa con lo que produce mi cerebro. Sin embargo, al ser los endocannabinoides mensajeros liposolubles, lipofílicos, van a tener de nuevo propiedades químicas diferentes. Y esto hace que cuando nosotros consumimos los precursores,
que son básicamente ácidos grasos poliinsaturados, estos sí van a poder aumentar la cantidad de endocannabinoides que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Cuáles son estos precursores famosos? Pues es el ácido linoleico, omega 6, esto es porque tiene un doble enlace en el sexto carbono, aunque también hay omega 3 que tiene el doble enlace en el tercer carbono. Y todos estos que nos están anunciando todo el tiempo en el aceite y en todo esto que está enriquecido con omega 6 y omega 3, básicamente son estos ácidos grasos poliinsaturados, el eicosapentaenoico y el docosahexaenoico, muy famosos. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros consumimos estos ácidos grasos poliinsaturados? Nos lo comemos, los absorbemos y eso se transforma en el cuerpo en todas estas sustancias llamadas eicosanoides. De manera que en general los ácidos poliinsaturados omega 3 dan lugar a unas moléculas específicas y los omega 6 a otras moléculas específicas. Y como ya lo mencionamos, esto puede ser a los eicosanoides, o sea, yo puedo comerme esto y formar anandamida, por ejemplo, o también puedo formar los otros eicosanoides, las prostaglandinas, por ejemplo, que son implicadas en la inflamación, los tromboxanos, que están implicados en el tono vascular, etc. De manera que estos son altamente importantes que tanto los estamos consumiendo en nuestra dieta porque cambian todas las funciones de los eicosanoides, o sea, toda la función del cerebro, del sistema inmune, de los vasos, etcétera, etcétera. Siguiente diferencia. Como vimos en la serotonina y en todos los otros neurotransmisores, nosotros teníamos una neurona, esta se activaba para hacer X cosa y eso generaba que se liberara el neurotransmisor que estaba almacenado en vesículas. Aquí está la vesícula dentro de nuestra neurona. Y esto es porque son mediadores hidrosolubles. Después eran reabsorbidos y metabolizados hasta que estaban eliminados. Sin embargo, los endocannabinoides no van a seguir este patrón de actividad, por lo que ya estuvimos diciendo. Al ser los endocannabinoides liposolubles, estos no se almacenan en vesículas. Pueden almacenarse en algunas gotitas de grasa, pero esto no se ha demostrado que sea importante, entonces no lo voy a mencionar por ahora. Los endocannabinoides se sintetizan cada vez que los necesitamos, no están acumulados en la neurona. Entonces yo cada vez que activo esta célula, sintetiza endocannabinoides. Y cada vez que por alguna otra razón activo a esta célula, esta también va a sintetizar endocannabinoides. De manera que ambos lados de la sinapsis puede sintetizar estas moléculas.